¿Saben qué volvió a Viaconfort? El plan recambio total. Funciona así, vos llevas, por ejemplo, tu viejo electrodoméstico a Viaconfort y te lo van a tomar como parte de pago. Y además, para que tengas en cuenta que ese electrodoméstico viejo que estás llevando va a ser donado a instituciones que lo necesiten. Podés llevarte con este plan recambio, por ejemplo, un LED 50 pulgadas Full HD Panasonic por solo $599, entregando siempre tu viejo televisor, no te olvides de eso. LED 50 pulgadas Panasonic en tu casa por $599. Aprovecha el plan recambio de Viaconfort. Llama ahora mismo al 2507-3883. Bien, la palabra había quedado comprometida antes de pasar al siguiente tema de hoy sobre las reflexiones del exdiputado Gonzalo Mujica. Sí. Quería decir algo y después Ale también, supongo. Sí, yo creo que Mujica lo ha dicho en otros lados. Es decir, él va a pelear para que pierda el Frente Amplio y además ha dicho que sus posturas son más de derecha. Ahora este verso que está haciendo de armar un grupo, que no sé qué, un think tank, como dice él, de amigos. No sé. Seamos honestos, a Mujica no lo conocía nadie hasta que no presentó la renuncia. Era un diputado más del montón, nunca se destacó por su pensamiento ni sus propuestas muy profundas. Yo no me acuerdo que haya tenido grandes propuestas. Me parece que en definitiva está haciendo el juego a un montón de gente que hoy está desencantada para tratar de captarlos. Y yo creo que va a terminar... Pero estás diciendo que miente. No estoy diciendo que está haciendo un trabajo político. Yo creo que Gonzalo Mujica termina en el Partido Nacional. Porque en el Frente Amplio ya no tenía espacio objetivamente en la próxima elección. El tiempo lo dirá. Exactamente, es una profecía. Lo primero en este caso, así como dije que desde la perspectiva institucional yo entendía que de alguna manera se desconoció la decisión del soberano cuando él se apartó de su partido y no dejó la banca. Digo asimismo que primero es lo primero es la libertad. Él tiene libertad de armar todo lo que quiere. Incluso muchas de las propuestas y de las exigencias que él tiene como ciudadano ahora de reclamarle a los partidos una visión no tan inmediatista, sino ideas hacia el más allá, es una cosa que a mí, la verdad, como ciudadano de la República me seduce. Desde ese mismo lugar no termino de entenderle esa idea, me voy a nutrir de todo, pero yo sé que a esto no los voto. Entonces queda como definitivamente un operador político, para lo cual tiene todo el derecho. Pero en esos casos hay que decirlo abiertamente. Pero repito, primero que nada la libertad y reflexiones de ese tipo a mí me hacen bien. Bueno, muy bien. Damos por terminado el tema. A esto lo que le falta es efectivamente tiempo y ver cuál de las profecías se cumplen en torno a su persona y sus planteos, ¿no? Vamos al segundo tema del día de hoy. Se están buscando alternativas y fórmulas que lo primero que me gusta preguntar a ustedes es tema marihuana y para poder seguir justamente produciendo y vendiendo por todo el problema que surgió con los bancos. Se piensa, bueno, que se maneje efectivo, que haya lugares especiales, además de farmacias, para la venta de este producto. Yo pregunto si el gobierno hace bien, en definitiva, en estar haciendo tanto esfuerzo por lograr que esta ley se cumpla, o si debiera, bueno, bajar los brazos. O se han visto precedentes, ¿no?, de leyes que de golpe se enfrentan con obstáculos impensados y se hace lo posible o terminan durmiendo en el cajón, como tantos ejemplos. Lo que pasa es que la ley esta, que tenía un fin entendible y hasta compartible, en la medida en que si uno acepta que la lucha contra las drogas es una batalla perdida, en el caso de la marihuana, que es, digamos, de las drogas más, por decirlo de alguna manera, más suaves o más leves o cuyo uso social está más difundido, seguramente algún camino había que seguir. El propio diputado, entonces diputado de la calle Pou, había presentado un proyecto en su momento para liberar lo que era el autocultivo, que era una forma de, bueno, un camino para empezar a andar, recorrer una instancia diferente. Sin embargo, el gobierno, en lugar de tratar de, digamos, tomar esa idea, que era una idea interesante, y mejorarla y acercarla, no. Tomaron eso, es decir, no tomaron eso, descartaron completamente eso y se pusieron a pergeñar una cosa totalmente insólita, como esto de vender la marihuana en la farmacia, pasando por alto la advertencia que ya habían recibido en su momento de que en la medida en que ese dinero se iba a canalizar a los bancos a través de las farmacias, iba a haber un problema con la norma. ¿Quién advirtió, si se advirtió a las personas correctas? Pero no es un tema menor. Bueno, pero es el centro del asunto. Entonces, ahora quieren arreglar un tema que lo complicaron desde el comienzo. Está claro, pero la pregunta es ¿por qué no se le dio el pienso que merecía
a este temita de la forma de integrar el sistema financiero a la vez que poder cumplir con la norma. Muy simple, porque cuando no se le ocurre a ellos, está mal. Se le tiene que ocurrir a ellos y entonces a partir de eso inventan un camino complicado. Y lo mismo, yo sé que a Alfredo no le gusta, lo mismo que el corredor de Garzón. En todos lados funciona el mecanismo del corredor de Garzón. Yo sé que a Alfredo no le gusta, pero lo tengo que decir porque es un ejemplo vivo de lo que estoy diciendo. En lugar de copiar exactamente lo que hacen en los países que funcionan, no. Hicieron un invento uruguayo. Un invento uruguayo que no funciona porque si funciona en todo el mundo, ¿por qué no van a uruguayizar? O sea, acá se creen que inventaron la fórmula del agua tibia, se creen que inventaron el mundo, que tienen la piedra filosofal, y no es así. El mundo ya está inventado, el corredor de Garzón ya está inventado, la marihuana se vende en muchos países libremente. Era copiar lo que ya estaba funcionando y punto. Copiarlo y punto. Los partidos fundacionales ya existieron y nosotros lo que tratamos de hacer es cambiar las cosas que hicieron mal. O sea que no venimos con ánimo fundacional, venimos con ánimo de cambiar. Con respecto al tema marihuana, yo creo que hubo mucha improvisación. Sin lugar a duda, cuando se origina el proyecto hubo improvisación, no se sabía cómo se iba a hacer, etcétera, etcétera. Ahora bien, el tema de los bancos, como está hoy planteado, me parece que es una imposición que es realmente dura de masticar, ¿no? Porque el otro día leía en las redes sociales, alguien decía, los abogados penalistas que defienden a los narcotraficantes, ¿no tienen cuentas bancarias? ¿O no cobran? ¿O trabajan pro bono? Y me dejó pensando, ¿sí? Porque evidentemente se está dando manija con el tema de las farmacias y hasta el Banco República acepta por cuestiones internacionales, pero acá hay un montón de plata seguramente que tiene origen no muy claro. O sea, ¿están más papitas que el Papa los bancos? Y evidentemente, me parece que hay algo raro en todo Ahora vamos esto, a hablar ¿viste? con un experto, ¿no? Claro. Pero justamente... Yo tengo más preguntas que respuestas con respecto a eso. Más papitas con papa, luce la actitud como exactamente al revés. Es decir, ser severo con justamente el único proyecto que se sabe que no viene del lavado. Claro. Es un absurdo, pero además, Graciano decía ellos y nosotros, y yo me hago cargo, yo soy nosotros. ¿Y qué es nosotros? La ley, la república. Uruguay, te guste o no, su Estado de Derecho aprobó una norma y la norma no se puede aplicar. Las normas, si no te gustan, papá, las podés cambiar, hay métodos, pero no es no cumpliendo la norma que yo me salgo con la mía. Y a mí me da muchísima pena que el discurso republicano, democrático, que yo supongo está vigente en todos los partidos, como resulta que esta ley no me gusta un poquito, me hago el chancho rengo y no reclamo. ¿Cuál es el verdadero demócrata? El que defiende la ley, incluso la ley que no te gusta. Hay mucho de eso, hay mucha hipocresía también. Acá nos importa dos bledos el control sobre el narcotráfico y demás. Hay mucho de lo que dice Ale. Lo que estamos viendo es a ver por qué lado esta ley que no me gusta cae. En este caso, esta ley puede llegar a caer por el tema de los bancos. Yo veo que además tampoco está tan claro, Pascale, porque hay farmacias y hay propietarios de farmacias que son prácticamente hostigados por los bancos. Yo leía las declaraciones de un farmacéutico de Libertad en el departamento de San José que le están revisando la cuenta a la mujer, la cuenta con la que paga la cuota de la casa, a la hija. Como si ellos mismos fueran traficantes. Como si fueran traficantes. Mientras nos enterábamos en el programa de la semana pasada, por ejemplo, que un narcotraficante requerido internacionalmente, su esposa legal con su verdadero nombre tenía una cuenta bancaria. Y apareció por allí en uno de los tantos controles, después de muchos años, el nombre de esa persona, su nombre verdadero, ligado a la cuenta del narcotraficante. Por allí se operaban los negocios aquí en nuestro país. Entonces, hay mucha hipocresía, que hay mucho también de improvisación, pero no tomemos venganza y no podemos volver atrás porque hay 20.000 personas que fueron quitadas del mercado del narcotráfico, que ahora tienen derecho a ir a comprar su marihuana, será a la farmacia, será a una herboristería o a donde sea, pero a esa persona no le podemos decir, no, ahora no te puedo ver. Pero el problema Ricardo Sabella, me permiten presentar a nuestro invitado, Ricardo Sabella, que es especialista en prevención de lavado de activos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Usted alertó en su momento? ¿Cómo? En el 2014, ¿usted alertó a autoridades? En realidad, el primer artículo que nosotros indicamos con esto fue en el 2013, en septiembre del 2013, antes de que salga la ley, ¿no? Donde justamente el titular del artículo decía, si se aprueba la ley, sin consultar a las entidades financieras, se van a quedar sin cuenta de corresponsalía los bancos. Esa era justamente la premisa. Y después, en el 2014, hicimos un estudio, un trabajo que fue publicado por el diario El Observador en marzo de 2014.
¿Y qué pasó con esa información? Nada, o sea, a nosotros nadie nos llamó, lo comentamos, nosotros trabajamos mucho en el ámbito académico, en un certificado en prevención de lavado a través de la Universidad Católica y permanentemente estábamos trabajando en esos temas y bueno, la verdad que parecería ser que no fue escuchado. O sea, ¿qué advertencia hubo? Yo quiero hacer una puntualización en referencia a lo que decía Alejandro recién. Por supuesto que las leyes se hacen porque se tienen que cumplir, pero ¿cómo hace Uruguay para hacer cumplir al sistema financiero mundial una ley uruguaya que no se ajusta a las normativas del sistema financiero internacional? Es absurdo el razonamiento, porque si el sistema, como fue prevenido 3 años antes, iba en contra de las normativas internacionales, es de imposible aplicación. O sea, no es un tema de voluntarismo, ni si te gusta la ley, no. Es algo mal hecho, no se escucharon a los que saben, se inventan las cosas, se improvisan. Es de un amateurismo increíble hasta donde se ha llegado a este país. Graciano, pero vieron que en realidad, antes de que llegara Trump al poder, Estados Unidos parecía que estaba enfrentando esta misma situación y que la tendencia era ir a flexibilizar esa norma, justamente para que tantos estados en Estados Unidos no tuvieran el problema que tiene Uruguay hoy. Claro. Ahora, pasa que tal vez nadie imaginó que ganaba un Trump o que Trump iba a dar vuelta o marcha atrás con esta tendencia. ¿Puede ser que eso haya pasado? ¿Por qué no se aceptó lo que decía la norma? O sea, pero te das cuenta, está bien lo que tú decís. Ahora, te das cuenta que, perdón, el razonamiento tuyo es, se pensó que tal vez si no ganaba Trump... No, ¿y por qué no se aceptó lo que decía la ley en ese momento? Es una cosa tan simple de entender. Si esto no se puede hacer, no se puede hacer, no es si no gana Trump, si pierde Trump. No, no se puede, punto. No, acá es, vamos a hacerlo igual porque nosotros y vamos... mira cómo termina, es un mamarracho, es un papelón internacional. Ahora no saben qué hacer, van a Washington, vienen para acá, le dicen a la farmacia que la vendan al contado, tienen que abrir otras bocas de venta. Es una improvisación increíble con una cosa que era tan simple de arreglar: autocultivo y clubes canábicos, punto. Y que se arreglaba el problema. Dos cositas a propósito de lo que con tanta fruición dice Graciano. Dos asuntos. Primero, yo recuerdo que cuando se criticaba la parte de la ley que incluía las farmacias, muchísimas voces que criticaban justamente ese costado. Hay que admitir que el autocultivo y los clubes canábicos fueron definitivamente menos criticados, menos hostigados, también hay que decirlo. De todas maneras, cuando se habló de la farmacia se dijo, este es un mal punto. Debería haber expendios específicos de marihuana. Solución que ahora aparentemente estaría el gobierno dispuesto a recorrer. Yo estoy esperando que esas voces ahora se alcen a decir, ah, bueno, ahora sí, de esta manera te la llevo, pero, ¿no? Todavía no las escuché, pero quizás en cualquier momento surge. Pero y otra cosa, la termino ya, a menos que me digan lo contrario, yo siempre pensé que las leyes de Uruguay las resolvía el Parlamento de Uruguay. Ahora parece que cambió. Bien, y ese otro punto está muy bueno también y lo tomamos después. Pero antes una pregunta concreta al invitado. Hizo referencia Pascale a el autocultivo o los clubes canábicos. Ahora Alejandro vuelve a poner sobre el tapete la propuesta más reciente de que haya un lugar específico nuevo para la venta de... Ahora yo pregunto, y efectivo, ¿no? Tarde o temprano, un club canábico o el local que sea, que se llame como quiera, aunque venda marihuana, van a tener que pagar una contribución inmobiliaria, van a tener que... El dinero efectivo, tarde o temprano, va a tener que entrar al sistema bancario. Entonces, ¿vamos a tener el mismo problema o no? Está exactamente en la misma situación. Pensamos, por ejemplo, hace unos días atrás se habló de las empresas de seguros. Pensamos en empresas de recaudación de caudales. Pensamos en las administradoras de fondos de pensión. Ese dinero que proviene de una actividad que aquí es legal, en la medida que haya una institución local o del exterior que tenga una relación de una cuenta de corresponsalía internacional, no lo podría tomar porque si no se vería afectada su relación comercial con ese corresponsal. Que hoy tener un corresponsal financiero, un corresponsal bancario para poder realizar operaciones en el exterior es casi un milagro. Porque justamente en la medida que, a pesar de todos los controles que se hacen, a pesar de todos los esfuerzos que se intentan realizar, el problema es que en los otros lados del mundo los bancos a nivel internacional con estructuras para poder tener este tipo de servicios de corresponsalía son supervisados muy fuertemente por el supervisor local, que es quien le impone las sanciones. ¿Qué pasa en Holanda, por ejemplo? Que hay, desde hace tiempo inmemorial hay comercios que venden droga, por ejemplo. Se manejan con entidades financieras muy pequeñas que no tienen contacto internacional.
o que por lo menos de alguna manera pueden... lo mismo en el estado de Colorado, por ejemplo, que también se ve. El estado de Colorado son todas entidades, son instituciones de crédito, cooperativas muy locales, es decir, como si te diría, no sé, armamos una institución financiera del departamento de Pando, digamos, una cosa así, ¿no? Y además los dólares los tienen ahí, no necesitan recurrir a una instancia internacional para buscar los dólares. Bueno, ¿y no tenemos nada parecido en Uruguay? ¿Cómo? No hay ninguna herramienta parecida financiera acá en Uruguay. Es que la verdad que necesariamente para comunicarnos financieramente con transacciones en el exterior dependemos de bancos corresponsales. Todo lo que se llame dólar pasa a través de una cuenta de un banco corresponsal en los Estados Unidos y es administrado o compensado por la Cámara Federal de los Estados Unidos, por la FED, con lo cual ellos tienen por imposición una regulación federal que tienen que obviamente cumplir. Cooperativas locales tenemos y operan en pesos también, o sea... Sí, el tema es que necesariamente tienen que contar con la posibilidad de tener una cuenta para pagar financieramente todos sus costos y cada uno de esos recursos que ellos también utilizan, con lo cual terminan necesariamente en una entidad financiera. Pero no hay ningún tipo de instrumento que permita de alguna manera, repito, aplicar la norma, te guste o no te guste esta. La verdad que es bien complejo. Nosotros en un momento habíamos esbozado así una suerte de idea sobre como prepagar, digamos, este consumo en cannabis a través de crédito fiscal y que ese crédito fiscal se pueda ser utilizado para pagar justamente los impuestos locales. Entonces, de esa manera, la administraba, o sea, especialmente el Estado, el que se encargaba de administrar ese dinero y no tenía una contaminación, si se quiere, hacia dineros internacionales. Pero esa idea no sé por qué no prosperó, parecería. Bien, ¿por qué les parece que algo así no prospera? No sé, la verdad que no es poner al Estado en un protagonismo excesivo en este tema tan delicado. Que no les gustó. Una pregunta con relación al sistema financiero. ¿Las casas cambiarias también estarían alcanzadas por esa disposición? Porque no son bancos en el sentido tradicional del término. Bueno, las casas cambiarias existen en realidad de dos tipos, ¿no? Las casas de cambio y lo que se llama las empresas de servicios financieros, que tienen sí la posibilidad de tener una cuenta de corresponsalía para hacer transacciones. Lo que no era Cambio Nelson, ¿entendés? Casas de cambio sí lo podrían admitir, empresas de servicios financieros no, porque sus corresponsales chillarían. Claro. Pero en el caso de las casas de cambio, el único, digamos, hoy banco que les tiene cuenta abierta para realizar sus transacciones es el Banco República, prácticamente, con lo cual estaría en la misma situación. O sea, el cambio podría, digamos, canalizar ese flujo financiero, pero no podría ser cliente del Banco República, digamos, o de ningún otro banco. Es que hoy el único banco que tiene abiertas cuentas para casas de cambio que yo tenga conocimiento es el Banco República. A mí me gustaría... El camino que queda claramente es el camino que muchas de las farmacias están llevando adelante, porque hay que aclarar que las entidades financieras intimaron a algunas a cerrar sus cuentas. En otros casos, esto sigue funcionando. El camino que queda es que las entidades financieras no se enteren que usted está vendiendo marihuana. O sea que es otra vez el oscurantismo que hay detrás de toda la cuestión bancaria, ¿no? Porque en definitiva, aquí en nuestro país, esto se ha aplicado de forma muy despareja. Hay más de una decena de farmacias que siguen funcionando con sus cuentas abiertas y la explicación es, nadie supo que detrás de estas personas está la venta de marihuana, que es el negocio más transparente que debe tener el Estado uruguayo porque se sabe bien de los 187 pesos, qué cobra la empresa, qué cobra la farmacia y cuánto le queda al Instituto de Regulación del Cannabis. Exactamente, nosotros en la jerga le decimos trazabilidad, o sea que es trazable absolutamente el dinero. Porque si yo voy a un cambio con un dinero X, usted no sabe que yo me dedico a la venta de marihuana. Lo que queda ahora es tratar de entender por qué la disposición es tan rígida. ¿Por qué? Ahora vamos ahí. Antes un comentario desde tribuna. A ver, Fede. Bueno, yo creo que un tema principal que tiene que ver con la autodeterminación de los gobiernos, de los pueblos en todo el mundo, que no violando tratados internacionales, no yendo contra determinadas cuestiones, sí son afectadas en algo que creemos que hay más intereses de que no se legalice la venta de marihuana porque saca a esas 20.000 personas y muchísimas más que seguramente están esperando a ver cómo se maneja todo el ambiente para inscribirse, de que sigan yendo a las bocas clandestinas y que no es solamente en Uruguay, sino que en el conjunto del mundo. Bien. Fede. Digo, Ligia. Bien. No, estaba pensando qué grandes esfuerzos se hacen para defender las leyes, ¿no? Y tratar de aplicarlas. Qué lástima que este gobierno tiene tanto afán en defender esta ley de legalización de la marihuana y todo lo que tiene que ver con el tema económico
y no defiende otras leyes, ¿no? Que tenemos como la ley que se hizo del 92, que hubo un referéndum en el 92 de las empresas públicas, ¿no? Que defendía las empresas públicas. Y ahora sabemos que las empresas públicas están cada vez más desmanteladas. Y ojalá los esfuerzos siempre fueran en el mismo sentido con respecto a todas las leyes. Bien. ¿Claudio? Buenas. En realidad me parece fundamental hacer una pregunta que es: el sistema de producción y distribución hasta llegar a las farmacias va a estar en manos de productores privados, en realidad. ¿No es solo las farmacias que están en esta situación, o esos productores también lo están? Y también. Hasta ahora no han tenido problemas. Hasta ahora, que yo sepa, no han tenido problemas. El tema es, de acuerdo a cómo está definido en blanco y negro la regulación específica de cada país. Si esta regulación específica de cada país está fomentada en función de ciertos estándares internacionales y ciertas convenciones internacionales, donde se dice que la comercialización del cannabis da una serie de productos o subproductos que podían considerarse nocivos, como en aquellos momentos fueron la ley seca, digamos así, y que la comercialización de esos productos justamente podía llegar a incurrir en un delito, ¿no? Entonces es exclusivamente cannabis. La situación de las empresas que las producen, que son dos, es que no aparecería en la cuenta bancaria de estas personas la palabra cannabis. Entonces, como no se sabe a qué se dedica tal persona, bueno, no los habrían pillado. De verdad todavía. que es por donde se le mire, al margen de las apreciaciones que pueden correr por el lado de una mirada desde la oposición, por ejemplo, ¿no? A esa cosa media amateurista que se puede percibir en todo este proceso, al margen, por donde uno lo mire, es como, miren la expresión que voy a usar, no tiene gollete, esto ya me delató la edad, ¿no? No tiene gollete Estados Unidos con la industria montada, empezando por la tabacalera y el juicio que pretendió ganar, ¿no? Esta disposición tan estricta para con la marihuana. Sí, en realidad son disposiciones que hacen a un montón de productos, ¿no? Dentro de ellos está el cannabis, que es correcto también lo que se comentaba, ¿no? Que de alguna manera muchos países están realmente poniéndose en la posición de analizar si esto va a ser libre o no, digamos, si se va a legalizar o no. Pero el tema es que desde que yo le llamo como una trampa regulatoria, ¿no? O sea, el delito fiscal en muchos países, no aquí, próximamente cuando se apruebe la ley, en otros países es un delito precedente de lavado de activos, pero cuando los países necesitan dinero se hacen amnistías fiscales y ese dinero se admite. Entonces son como trampas regulatorias que cuando se quiere empezar a desarticular, la verdad que son muy complejos, ¿no? Pero perdón, pero entonces usted qué está diciendo, que no deberíamos permitir la bancarización de los dineros provenientes de la venta de la marihuana, en realidad, porque sería eventualmente una trampa regulatoria. No, en realidad es que si este tipo de iniciativas se estaba gestando de alguna manera, yo creo que habría que haber analizado de alguna forma con otros actores de otros tipos de jurisdicciones, de otro tipo de economía, para ver cómo se podría llegar a canalizar este tipo de flujos, sin antes tirarse a la pileta. ¿Y qué independencia tiene un país como el nuestro? Pensando sobre todo en el planteo que hacía el compañero aquí, porque uno puede tender a creer, no entiendo dónde está nuestra soberanía, cómo puede ser que ahora en vez de responder a un presidente de nuestro país respondemos a un banco internacional. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Y por qué es tan importante para el Uruguay formar parte de esa cadena, ¿no? Tener esas corresponsalías? En realidad, Uruguay es absolutamente soberano, las leyes se respetan en otras jurisdicciones. El tema es que las instituciones financieras están obligadas por mandato, por imperio de la ley, en este caso la Ley Federal de Estados Unidos, y si no, son sujetos de sanción, a no atender a clientes que manejan ciertos tipos de, o posiblemente pueden manejar ciertos tipos de delitos. Claro, la pregunta es, ¿por qué la Ley Federal de Estados Unidos tiene más peso que la nuestra acá? No, no es que tenga más peso, es que el banco directamente te dice, mira, si vos vendés marihuana o tenés clientes que tengan marihuana, yo no te atiendo. ¿Qué va a pasar con O sea, no es un tema de poderle ley, es un tema de decir, mira, es una opción. ¿Vos querés? Yo no puedo atender. Una pregunta. ¿La ley de bancarización obligatoria de alguna manera complicó más el panorama? Sí, claro. ¿O si esa ley no existiera, digamos, había un margen como para que las farmacias o los que vendan marihuana pudieran tener una situación más fluida, digamos? Yo creo que complicó en la medida que sí hay ciertas obligaciones con respecto a pagar sueldos por la vía bancaria, hacer algunos tipos de trámites por la vía bancaria, que sin esa necesidad a lo mejor se podía
pensar en otras cosas. Pero de todas maneras eso no quita que las alertas por cierre de cuentas iban a seguir existiendo. Igual, de todas maneras, es lógico suponer que una farmacia, más allá de la inclusión financiera, y ya estaba usando bancos desde antes, ¿no? Claro, tal cual. Ahora, igual hay un aspecto sobre el cual, Ricardo, a mí me gustaría que nos pudieras transmitir con lenguaje lo más horizontal posible, basados en el sentido común. Porque a mí no me cuesta nada entender a la ley federal de Estados Unidos cuando dice, muchachos, como nosotros tenemos una actitud preventiva ante el lavado de activos que tengan su origen en el narcotráfico, bueno, sepamos que todo lo que literalmente huela a marihuana, abramos los ganchos y lo rechacemos. Claro, ¿quién no entiende eso? Yo lo entiendo también. Pero a esto hay que agregar, excepto en aquel lugar donde sepamos que justamente el origen que viene de la marihuana es más legal y con absoluta trazabilidad, como por ejemplo ocurre en Uruguay. Porque si no, el mensaje que se está mandando, ¿cuál es? ¿O alguien tiene dudas que el narcotráfico en el universo lava dinero a través del sistema bancario? Por supuesto, por eso está la ley, justamente. Entonces, el narcotráfico sigue lavando su dinero, seguramente cada vez perfeccionándose más en la medida que aumenten los controles, mientras que aquel país que hace un esfuerzo, no lo estoy adjetivando, pero esfuerzo al fin de decir, blanqueemos esto, saquémoslo del narcotráfico, a ese país es el que sancionamos. Es inadmisible, inadmisible de toda perspectiva. Sí, es justamente lo que yo comentaba como una trampa regulatoria. Exacto. ¿No? ¿Cuál es el tema también? Es que ¿cuánto vale, qué ganancias se obtiene a través de una relación de corresponsalía con instituciones financieras en el Uruguay? ¿Cómo una institución financiera, pregunto, ¿no? ¿Cómo una institución financiera, como un banco súper internacional, con sucursales y con filiales en cada una de las jurisdicciones de los países, cuánto pierde por una relación de corresponsalía con una entidad financiera en el Uruguay? Muchísimo. No pierde mucho, porque las transacciones que ellos cobran, o sea, las comisiones que ellos cobran por las transacciones en los Estados Unidos, en Estados Unidos. a comparación... Pensé que decías el Uruguay. Sí, no, sí, a con una comparación sucursal de en lo que ellos- Dubái, viste, Claro. obviamente la diferencia A comparación de lo que es ellos cobran por transacciones en España o en otra jurisdicción, es insignificativo. Entonces, ¿cómo yo me voy a meter en un problema? Yo en cabeza de las instituciones financieras del exterior. ¿Cómo me podría meter en un problema de tener una posibilidad de una sanción por tan poco dinero? Claro, pero... Ahora, ¿qué pasa con California el año que viene? Porque ahí es una economía, no es chiquita, California, No es chiquita. y lo legaliza la marihuana recreativa. Aparentemente sí, es lo que se estaba trabajando y de alguna manera, si eso es así, supongo que va a haber también alguna excepción, algún tipo de convenio, coordinación entre entidades financieras para poder admitir ese dinero. ¿Uruguay podría aprovecharse de esa excepción? También, en la medida que haya un banco, haya una institución financiera que sí lo acepte y acepte tener una cuenta de corresponsabilidad bancaria a una institución local. Entonces, de esa manera se solucionaría. Pero es una solución que es ni siquiera a mediano plazo, me da la sensación que es una solución que hay que analizarla desde el punto de vista desde los Estados Unidos, lo tienen que decidir ellos y a partir de eso nosotros incorporarnos en esa iniciativa, en esa idea. Ahora, qué dolor de cabeza, qué verete nos ha generado este tema, ¿no? En Uruguay. No, ya te das cuenta. Porque en definitiva, lo que decía hoy Verónica, hay 16 farmacias, de los cuales creo que hay 6 nada más que fueron advertidas, hay 10 que no. O sea que mucha idea no tienen. Y lo que yo preguntaba así de los abogados penalistas que cobran de narcotraficantes, ¿ese dinero de dónde viene? ¿De la Carmelita descalza? ¿Me lo puede pasa es que contestar ese después de la dinero pausa? Dale. Después me está buena la pregunta. Les recuerdo que este mes, septiembre, la óptica Estela Hinchuk está full con la promoción del multifocal. Vos te compras un multifocal y la óptica Estela Hinchuk te regala otro multifocal. No te pierdas esta oportunidad única. Podés pasar por cualquiera de los locales que tienen Montevideo y en Punta del Este abiertos todo el año. Pausa y ya volvemos y queda pendiente la respuesta del emisor.